Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Primer Plano. En esta ocasión vamos a abordar un tema que a mí en lo personal me lleva a recordar uno de los temores que expresaron durante dos elecciones los sectores más conservadores en México en 2006 y 2012, diciendo que si Andrés Manuel ganaba, México se iba a convertir en una Venezuela. Pero sospecho que ya vamos a ese camino sin necesidad de que gane Andrés Manuel. Aquí está un tema. ¿Qué hizo el señor Maduro cuando una fiscal le fue incómoda? Pues la cesó. ¿Qué hizo Maduro cuando un Congreso le salió mal? Pues lo cesó y hizo elecciones exprofeso. ¿Qué es lo que están haciendo ahora en Coahuila? Donde nos dicen que el rebase de los gastos de campaña que el INE documentó, pues puede que no sean tantos, porque si vuelve uno a hacer cuentas y unos dineros los pone uno de una cuenta a otra, aquí, no se rebasó nada, está bien, en Coahuila gana el PRI. Estas maneras de estar jugando con las reglas no se parecen en algo a lo que también está sucediendo o ya sucedió o sigue sucediendo en Venezuela. Es el tema que pongo sobre la mesa. No se me ha ocurrido, pero es brillante la comparación y tomando efectivamente lo que se ha discutido en la destitución de la fiscal, la verdad es que creo que el gobierno ha dado un paso en falso, un faux pas, como decían en otras épocas, por varias razones. La primera es porque pues un procurador interino cesa a un fiscal que ha sido nombrado por el Senado. Esta semana tendremos efectivamente la posibilidad de que el Senado, con mayoría de los senadores presentes, le diga, pues usted decidió tal cosa, pero nosotros le volvemos a poner al fiscal encargado de perseguir los delitos electorales. Segundo punto, pues es un fiscal el único que tenía nombramiento definitivo. No hay fiscal anticorrupción y no hay fiscal general, o no hay posibilidades de que eso arranque. Por tanto, el único que tenía como una titularidad en la fiscalía, resulta que le dicen muchas gracias. Y además cometen, a mi juicio, un grave error, o sea, vulneran el principio de certeza que debe tener el proceso electoral, ya que el sistema de este país tiene el sistema electoral, tres grandes pilares. El INE, por supuesto, el tribunal y también el fiscal contra el que persigue delitos electorales, el titular de la FEPADE, y en este caso pues no hay fiscal y uno no sabe pues, si van a poner ahí algún amigo que haya hecho campaña, no sé si en Coahuila, o el que a lo mejor el que arregló la contabilidad para que finalmente no saliera que rebasaron los topes de campaña. Es verdaderamente preocupante que hayan hecho eso, porque el principio de certeza se vulnera. Y no quisiera extenderme, pero pongo sobre la mesa dos cosas. Si traen efectivamente este prurito de que Santiago Nieto divulgó información sobre el caso, por ejemplo, Odebrecht, uno dice, bueno, pues está bien, si verdaderamente hay esa especie de sigilo general en la actual PGR, pues que nos cuenten qué dispuso Raúl Cervantes sobre la carpeta de Odebrecht. Antes de irse nos dijo, ese caso ya está resuelto. ¿Ustedes saben en qué términos se ha resuelto? Yo tampoco. Y lo segundo, Mexicanos contra la Corrupción han publicado, y es la portada de Reforma, que Odebrecht estuvo acompañando al PRI a lo largo de toda la campaña del 12. Entonces yo digo, están muy preocupados porque Nieto filtra esa información. Bueno, pues al mismo tiempo deberían estar dando información concluyente. Ahí están dos expedientes que son públicos y no sabemos absolutamente nada. Por lo visto, en este bloque no vamos a poder salir de Venezuela porque Odebrecht estuvo engodando a los candidatos y a los partidos en varios puntos de América Latina. Entre ellos se inculpa a Maduro de haber recibido fondos de Odebrecht. En fin, el tema principal en este despido se ha centrado en esta corrupción, en esta entrega de recursos al responsable directo de las relaciones internacionales del PRI durante la campaña de 2012. Hoy se documenta, como ya comentabas, yo quisiera detallarlo un poco, por una investigación que ha hecho Mexicanos contra la Corrupción, 4 visitas del señor Peña Nieto a Odebrecht en 2010, cuando estaba empezando a perfilarse su campaña presidencial. A Brasil lo recibe
el señor Odebrecht, tienen una conversación que no sabemos en qué consiste. Después el señor Odebrecht viene y tiene una entrevista con el gobernador Peña Nieto en Toluca. Y después hay otras 2 entrevistas entre ellos. Y después están documentadas también las entrevistas que tuvieron los mandos siguientes, el de Pemex en México y el de Brasil en la empresa Odebrecht, a través del cual hizo todos sus donativos o sus apoyos a distintas campañas, esa empresa brasileña. Y además está documentadas las remesas que enviaron, a través de qué bancos y con los papeles que se publican el día de hoy en el periódico Reforma, lo cual viene a echar por tierra esta cuestión que están sacando a última hora de una carta que le mandó el señor Lozoya Austin al despedido, al presuntamente despedido, porque todavía no ha terminado el asunto, como bien lo planteabas. Y estará resolviéndose esta misma semana, yo creo que hacia el jueves o viernes, en el Senado de la República, si Santiago Nieto, coincide el presidente con el apellido, Nieto Castillo, a su puesto de fiscal, al cual no le dejaron ni siquiera volver a poner los pies en su oficina para sacar sus objetos personales. Claro que va a tener alguna argumentación suficiente ante el Senado. Yo creo que sí. El tema también nos remitiría a los Estados Unidos. En Estados Unidos el presidente Trump está muy, muy molesto porque hay una investigación especial sobre su relación cuando era candidato con los rusos. Entonces se nombra a un personaje importante para que investigue eso. ¿Trump puede despedirlo? Sí está en sus facultades pedirle al Departamento de Justicia que quite a este investigador, ponga otro o haga algo para entorpecer la investigación. El presidente lo quiere y sin embargo no puede. No se ha atrevido a hacerlo porque la institucionalidad de ahí es un tanto diferente a la nuestra. En la nuestra es muy débil. En el Congreso no se distingue, en particular el Senado, por una gran historia de independencia. Pero en fin, vamos a ver qué pasa en esta ocasión. De todas maneras, pase lo que pase, queda esto como un mensaje de que en el Estado de México se hicieron las elecciones como quisieron desde el gobierno, con todos los aparatos y todos los secretarios presentes ahí. Ahora se nos dice en Coahuila también, y en esta ocasión se nos dice, bueno, y el fiscal lo cambiamos. ¿Hay un mensaje ahí a todos nosotros sobre cómo van a ser las elecciones del 2018? Es pregunta. Es un mensaje, sí, en clave, hay que leerlo, como decías al principio, en clave de madurización de las instituciones mexicanas. Es absolutamente preocupante. Yo no sé si jurídicamente, Paola, igual tú nos puedes iluminar un poco más en esto, tú puedes alterar el funcionamiento de las instituciones en pleno año electoral. Es decir, sabemos todos los mexicanos que no se pueden modificar las reglas una vez que arrancó el año electoral. Y uno supondría que las instituciones deben tener una especie de intangibilidad, ¿no? Es decir, si ya estoy haciendo mi trabajo, yo no puedo llegar y descabezar o destituir al Consejo General del INE porque estoy enojado con ellos, ni tampoco puedo llegar y decir, a ver, se me va el tribunal y lo reponemos porque estoy cansado de tal o cual decisión. En este caso te lo pregunto en el tono más especulativo, o sea, tú tienes un fiscal nombrado por el Senado de la República y se supone no una inamovilidad, pero sí supones que solo lo pueden retirar en caso grave de que haya cometido algo terrible. En este caso dice, no, es que el señor publicó un documento y él interpretó que Lozoya lo estaba efectivamente pues presionando y violó el código de ética. Pues yo creo que los códigos de ética no son leyes. En todo caso le puede decir, oiga, señor fiscal, compórtese de una manera apropiada la próxima vez y lo invito a que no esté divulgando información que no debe divulgar en los medios, conforme. Pero destituirlo sí creo que rompe con un principio, tú me corriges, que está en la Constitución, que es las elecciones deben tener, o sea, se debe dar un grado de certeza a todos los participantes que las partes integrantes no las eches. Y subrayo,
es uno de los 3 pilares del sistema electoral, y decía irónicamente, no se les vaya a ocurrir poner como fiscal a un amigo que los ayudó en las elecciones de Coahuila o las del Estado de México para decir, a ver, aquí rompemos con todo este principio de credibilidad, pero sí me parece que están rompiendo con un equilibrio mínimo de poderes, que es darle autonomía a los fiscales que son nombrados por la Cámara Alta. Mira, sí se podría destituir a un funcionario aunque hubiera sido corroborado su nombramiento por el Senado, pero habría que cumplir varias condiciones. Primero, debiera de haberlo destituido un procurador, no el procurador encargado del despacho. Segundo, tendría que haber fundamentado correctamente y puesto a disposición del Senado esta destitución, dando las causas por las cuales, las causas legales y fundamentando con argumentación por qué lo estaba despidiendo, cosa que no hicieron. Y tercero, lo podría hacer en última instancia el Senado, que es el que tiene la obligación de corroborar, autorizar o confirmar un nombramiento. El nombramiento es del presidente, pero lo confirma. Sí, en última instancia, tienes razón, el nombramiento es del Senado. Pero ahora tenemos la otra característica de que con la mayoría relativa pueden regresar al fiscal a su puesto. Pero el principio de certeza, ¿se está rompiendo ahí o no? Sí, se está rompiendo. Bueno, se está rompiendo el principio de certeza, pero insisto, el mensaje político, ese sí es muy certero. Clarísimo. Nos está diciendo que pase lo que pase, puede suceder otras cosas muy similares. Se van a mantener en el poder. ¿Por qué? Porque pueden. Podrán no conseguir la legitimidad que se ¿O la legalidad? Pero a veces se puede conseguir la legalidad y no la legitimidad. La legitimidad es la parte más intangible, pero más importante. Podrán alegar que sí, que violó, que dio una entrevista que no debía de haber dado y que eso es ilegal y púmbale. Pero la legitimidad de eso no lo logra, porque la sospecha es clara. La sospecha es que hay un problema con Odebrecht y que no han de ser nada más los 10 millones de dólares que dicen que dio como mordida. Pero a ver, yo veo dos mensajes políticos terribles. Uno es el proceso de desinstitucionalización. Es decir, sí tenemos instituciones, tenemos reglas. Si yo me enojo, considero que tú violaste una norma, no me importa. La maduro, destituyo y vámonos. Total, puedo hacerlo. Aunque, si están facultados, han logrado hacerlo, pero no han convencido. Eso me parece claro. Y lo segundo es que pues tienes finalmente un proceso electoral en firme y tienes 2 elementos sobre los cuales la Procuraduría debería darnos ahora testimonio. Perdón que insista. El procurador Cervantes se fue diciendo, el caso Odebrecht está cerrado. Bueno, pues que nos digan si está cerrado, quiénes son los responsables y cómo funciona. Y el segundo, si tienes todos esos documentos sobre la vinculación Odebrecht-PRI, tú puedes decir, oiga, pues estoy muy enojado porque el fiscal filtró una carta que le mandó a Lozoya, pero eso es comparar, el Chiquihuite con el Everest. O sea, yo entiendo que se enojen con el fiscal y a lo mejor cometió una falta, eso no lo pongo en duda, pero cuando ves el contexto, no sospechas, las graves acusaciones que hay sobre esto, la verdad es que veo una reacción desproporcionada y desinstitucionalizante. Sí, no tengo duda de que el mensaje político, como decías, es clarísimo. Ustedes están a punto de inodar no solo a Lozoya, sino al presidente de la República, antes de que esto ocurra, porque es a quien se le dieron los recursos para que en su campaña pudiera salir adelante. Y 10 millones de dólares son muchos pesos de ventaja en relación con lo que tienen autorizado. Y además comparado con lo que se dio en otras partes de América Latina, se me hacen muy pocos. Yo sospecho que hay más de 10 millones, pero en fin, se nos acaba el tiempo y esto de Odebrecht, el fiscal de delitos electorales, no se lo van a acabar, no va a ser tan fácil y sí deja ya una bruma en el momento de arranque del proceso electoral. Pero lo veremos en los programas siguientes. No se vayan, espérenos unos segundos y volvemos con ustedes.
Bueno, en este segundo bloque les planteo que revisemos un tema desde una perspectiva teórica y después bajamos a lo práctico, si les parece bien. Hay muchas democracias que discuten que al ser los partidos entidades de interés público deberían tener en su funcionamiento interno una vida democrática, es decir, que en todos los casos pues deberían elegir a sus cuadros, a sus representantes, a sus candidatos de manera democrática. Hay otros que dicen, yo concuerdo más con esto, que la mejor forma de elegir candidatos es la que te resuelva pues finalmente el tema de la representatividad en los partidos y que si están de acuerdo con una decisión cupular, pues buena es esa solución si para ellos conviene. El tema es que en nuestro país pues todas las decisiones parecen ser cupulares y ningún partido opta por efectivamente plantearse una, digamos, mecánica diferente. Empiezo por lo más reciente. El PRI dijo con bombo y platillo, convención de delegados, que es la prima hermana del dedazo, porque en realidad pues, a los delegados les van a instruir por quién tienen que votar. En pocas palabras, se opta por el sistema digital. En el caso del PAN, han optado por una fórmula un poco extraña, porque están cortejando también, o han abierto la posibilidad de ir por el frente, que fuese pues los militantes los que decidieran. Hay una discusión muy amplia que ha tenido, entre otras cosas, salidas de distinguidos panistas sobre cuántos panistas integran verdaderamente el padrón y quién los controla. Por tanto, quedaría en poder del dirigente del partido proclamarse él como candidato. Pero si uno va pasando revista, el PRD no tiene una mejor solución. Además, al PRD el tribunal hace unos días le dijo que tiene que reponer el proceso para determinar si Alejandra Barrales sigue al frente del partido o no, y así uno va pasando revistas hasta llegar al PT y Morena. En el caso del PT también el tribunal le dijo, oiga, tiene que renovar su dirigencia porque se ha reelegido usted, señor Anaya, muchas veces, pues se reeligió el otro Anaya, se reeligió al frente del PT, Beto Anaya, y en el caso de Morena, pues ya tienen candidato antes de que empiece el proceso y han dicho que elegirían eventualmente por la vía de las encuestas. Ya vimos un caso aquí en la capital de la República de cómo se elige por la vía de las encuestas. No me extiendo. El modo cupular parece el estilo de la casa. Durante muchos años pensamos que era patrimonio del PRI, pero parece que esto va, pues no sé si con nuestra cultura cívica o política, pero a la mayor parte de los partidos este tema de la cúpula le sienta mucho mejor que andar consultando a la base. Bueno, yo tengo un par de comentarios sobre esto. En relación con el PAN primero y con el PRD después, para pasar a lo que ahora ha resuelto el PRI, que es tomar una fórmula que el PAN utilizó durante todas las candidaturas presidenciales antes de la de Vicente Fox y de la de Felipe Calderón. Era una convención de delegados, las convenciones son eso, reuniones de delegados, porque no pueden venir todos los militantes, y que se hace en una sola sesión, ¿no? A mano alzada o como ellos decidan. Pero esto es lo que ha resuelto hacer el PRI. El PAN lo ha hecho durante toda su historia hasta Fox. ¿Qué hicieron con Fox? Aunque era el único candidato que se había inscrito, hicieron una elección de miembros, militantes, dicen algunos. En el PAN no se habla de militantes en los estatutos, se habla de miembros y adherentes. Y se puso a votación y Fox fue solito, como López Portillo había ido a la presidencial, y ganó 100 y pico mil votos. Eso es. Ya con Calderón se dividió el país en 3 regiones y se fueron haciendo votaciones entre militantes y dirigentes que fue ganando progresivamente en forma más alta Calderón sobre Krill, que era el candidato. Pero bueno, Josefina ganó una interna. Y ahora, sí, ganó una interna con este mismo sistema de votación de militantes y adherentes. Bien, pero ahora se ha hecho una decisión en función de si el frente se convierte en coalición, primera condición, y nombra a un candidato, entonces se decidiría de acuerdo con lo que se llegue a consensuar en el frente o coalición, un método distinto. Sería yo dirigente, sí, ¿no? Aureoles está proponiendo que sea una elección abierta, como Ivonne Ortega lo propuso en el PRI, pero la mayor parte de la gente va a decir, bueno, que voten los miembros de los partidos que están coaligados. ¿Qué va a ser lo que probablemente ocurra si es que llegan a conseguir un candidato o candidata común en esa coalición? Bueno, ¿y qué tal si nos vamos a los clásicos y retomamos a Roberto Michels y su ley de hierro de las oligarquías? Él no se chupaba el dedo. Al iniciar, es al inicio del siglo XX, ¿no? Sí, cuando 1915. sale su libro. 15 sale ese partido. Y nos dice
todos los partidos, todos son una oligarquía. Unos cuantos controlan el partido. Los dirigentes controlan desde las direcciones de los miembros, tienen el control de la información y pueden hacer digamos, el teatro de que hay elementos democráticos, pero no los creamos, no pueden, no están hechos para eso. Los partidos ahí desarrolló su ley de hierro de las oligarquías. Toda organización es oligárquica. Y cuesta muchísimo, más que cuesta muchísimo romper ese círculo de acero. De vez en vez se rompe, pero se rompe con una gran estridencia y con un costo muy grande. Entonces, lo que estamos viendo aquí son diferentes formas de lo mismo. Son unos cuantos los que van a tomar las decisiones. Y en cierto sentido, debemos de aceptarlo. Así es. La parte interesante de la democracia no es cómo se elige dentro de un partido, sino que hay una pluralidad de partidos y que el ciudadano se enfrente a los programas y a los candidatos de los partidos y libremente, con información, decida por cuál se decanta. Y es allí donde está la democracia. Pero adentro de los partidos es casi pedirles peras al olmo. Yo quisiera regresar un poco al planteamiento que has hecho, recordando a Robert Michels o Michels, como quieran llamarle. Michels en alemán, porque era un alemán. Era un alemán que se hizo italiano. Él dice que cualquier organización social tiende a la oligarquización. ¿Qué es la oligarquización? La toma de decisiones que se va haciendo exclusiva de una cúpula cuando debía tomar las bases. Es decir, los miembros, dice, de cualquier organización, pero en particular la de los sindicatos y la de los partidos, va haciendo que lo que debían resolverse en asambleas directamente los miembros del sindicato del partido, lo van tomando cada vez más las oligarquías, las jefaturas, las burocracias políticas, y esas se van separando de su base, y en general de la base social que llevó allí. Y creo que es lo que nos está pasando, la crisis de representación. Yo entiendo perfectamente, como lo explicaba Lorenzo, que tienden efectivamente los comités ejecutivos a convertirse en una especie de Estado mayor y dicen nosotros tenemos que competir con los otros y por tanto aquí tenemos una disciplina férrea y el jefe es este y es el que tira la línea. En este caso la Convención de Delegados Priistas pues no parece que tenga una función más allá de la robótica, ¿no? El levantar la mano. ¿Qué les parece? Todos de acuerdo, y aplaudir, aún cosas que han sido tan polémicas como eliminar la representación proporcional de las cámaras, o sea, una cosa increíble. Pero bueno, hemos visto esa robótica y por tanto entiendo esa parte. Pero ¿qué es lo que veo como tremendamente empobrecedor en este contexto? Que ya los partidos empiezan a convertirse en una especie de ejército, mucho más que digamos, una lógica vertical de iguales en donde puedas tú discutir. Ve el debate que han tenido los panistas. O sea, Rafael Moreno Valle dice, oiga, yo soy el presidente de la comisión política y resulta que no me invitan a las deliberaciones. O sea, ni siquiera ese plano de igualdad. Margarita Zavala rompió con el PAN porque dijo, oiga, pues ni siquiera me han notificado por dónde van las cosas. Es decir, cuando las dirigencias de los partidos convertidas en oligarquías empiezan a excluir a todos los demás, dicen, esto es una cuestión jerárquica y el presidente del partido no debate porque no tiene pares, yo sí veo muy preocupante la situación. Y agrego otro punto, y a ver si nos da tiempo de desarrollarlo en el siguiente. Inhibes todo debate, o sea, la democracia supone una deliberación pública y dentro de los partidos, tiene razón Lorenzo, es la lucha entre ellos, pero también las distintas propuestas que las distintas sensibilidades de Morena, del PRI, del PAN, hay dentro del partido. No hay debate en este país, todo es spot y todo es orden, mando y va la línea. Entonces, bueno, discútanle un poquito, por ejemplo, qué opciones tenemos con tal o cual, qué haríamos, por ejemplo, con Estados Unidos. No sé, una discusión pública de los partidos ayuda a que se oxigene la democracia. Y aquí todo el asunto es, aquí una corte papal es la que decide quién es el candidato, se callan y nos vemos el día de las elecciones. Eso me parece que empobrece fatalmente la democracia.
Hay entonces vamos a poner ya como casi una conclusión. En los partidos, tiene razón, Pauli, la visión de Michels lo hizo en la socialdemocracia. Lo hizo. Dice, si es el partido más democrático de Alemania, y mírenlo cómo está de oligarquizado, pues entonces ¿cómo estarán los demás? Tú dices, con el paso del tiempo, la cúpula se va distanciando de la base. Y yo diría la otra, con el paso del tiempo, incluso la base se va distanciando de la sociedad. Claro. Entonces tenemos dos espacios ahí. La sociedad está aquí abajo. Hay una distancia entre ella y los partidos. Y dentro de los partidos hay una distancia entre su base y su cúpula. Con razón estamos como estamos. Ya las cúpulas viven en una atmósfera enrarecida, fantástica. Y si me permite, nada más agrego un punto, son los que controlan el financiamiento público, o sea, son oligarquías que ya tienen un enorme poder político y además son riquísimos, o sea, el presupuesto público los controlan ellos, con lo cual tienes una burguesía, una oligarquía casi zarista ahí, ¿no? Gobernando los partidos y además tienen dinero. En el PAN hubo un proceso de oligarquización en la elección de 2009, más del 90% de las candidaturas a diputados federales por mayoría relativa en los distritos, los resolvió el Comité Ejecutivo Nacional, que son 40 personas. Decidido así, ese es el proceso muy claro de oligarquización, en donde era el CEN del PAN el que decidía más del 90% de las candidaturas en aquella elección en la que les fue terriblemente mal, al término de la cual el presidente del partido, Germán Martínez, tuvo que renunciar por el fracaso tan estrepitoso. Es decir, esas decisiones cupulares se las cobró la base del partido diciendo, esto no es posible que ocurra. Que dices Germán Martínez, pero era Felipe Calderón, ¿no? Bueno, por supuesto, era Felipe Calderón, que tenía el control pleno del partido, del Comité Ejecutivo Nacional, clarísimamente, pero también del Consejo Político Nacional. Y ahora pues yo veo un PAN también ya muy oligarquizado, repartiéndose cargos, aunque bueno, pues ciertamente esto no ha llegado todavía al final. Y bueno, tenemos otros asuntos que compartir con usted, si le parece, hacemos una brevísima pausa, regresamos en un instante, este es el primer plano. Vamos a tocar ahora un tema que es el de la campaña electoral hecha por la vía de los medios de comunicación y de las formas de comunicación que se tienen autorizadas en México. Ya la población, la ciudadanía, está verdaderamente cansada de un proceso en donde le cae una lluvia millonaria, son millones de spots que caen sobre la población buscando pues ganar adeptos. Pero no lo buscan a través de planteamiento de programas, porque en 20 o 30 segundos que duran los spots es imposible argumentar un programa. Lo hacen a través de denuestos, de ridiculizaciones, de desautorizaciones, de chistes o de agresiones entre los candidatos y entre los partidos. Esto es a lo que se presta un spot. No se puede prestar siquiera un diálogo mínimo de 5 minutos, que sería tal vez lo mínimo que se puede hacer para tratar un tema serio. Entonces, la ciudadanía está totalmente desorientada, porque ante esta atomización brutal que ya estaba puesta en la ley electoral, de que la principal difusión de la campaña por parte de los candidatos y de los partidos se hacía a través de spots que, por cierto, tiene una derivación, es un término inglés, que quiere decir mancha. Entonces nos han manchado con una cascada millonaria de spots a la ciudadanía, la cual está harta, porque lo que quiere saber la ciudadanía es, bueno, ¿qué propone fulano y qué propone sutana? ¿Cuál es el programa? ¿Qué está proponiendo como solución para tal problema fundamental, la educación, el trabajo, etcétera? No, la spotización es entrega de muchas imágenes que son a veces, pues, presentar en ridículo a la otra persona con la que se contiende, pero no presentar una idea de cómo vamos y de cómo creemos que debemos ir cada uno de los candidatos. Esto, además, cometió la gravísima, a mi juicio, porque me dedico a estudiar la Constitución en alguna medida, de subir esa fórmula que ya estaba en la ley. En 2014 la subieron a la Constitución. En la Constitución se establecen los segundos que deben durar
los spots. Es verdaderamente ridículo haber llevado a un nivel reglamentario a nuestra Constitución. Y esto es lo que vamos a tener porque no se puede cambiar la Constitución en este momento, según lo dice la propia Constitución. Pero que sepan que esto resulta contraproducente. Por cierto, este tema lo sugirió alguien del público, manda sus ideas de qué debemos tratar. Si a veces no hacemos caso, no crean que es por falta de ganas, sino porque hay varios puntos, el programa es muy pequeño, pero en estas sugerencias se decía, ¿por qué esos recursos? Porque cada spot cuesta el hacerlo, el difundirlo, Producción. etcétera. ¿Por qué no se prohíben todos los spots, radio y televisión, fuera? Yo diría hasta periódicos, pero en fin, da lo mismo. El periódico no es uno de los medios ahora ya favoritos. Y que se concentre la posición de los partidos, su propaganda, en los actos públicos, ahí donde se puede dar y recibir, ofrecer y oír. Creo que sale muy caro, que esos recursos se podrían dedicar a otra cosa muchísimo más constructiva, mucho mejor, pero que también son contraproducentes. Hay una irritación muy grande. Por eso los partidos decidieron, bueno, ¿qué tal si parte de nuestros recursos los damos para los damnificados? Y el PRI salió con esta magnífica idea de, bueno, démoslo todo, y veamos de dónde conseguimos otros recursos. Bueno, la idea ya, Leonardo, Ricardo Rafael y María Amparo la hicieron picadillo, pero la posibilidad, ahorita es imposible porque está en la Constitución, pero la posibilidad en el largo plazo de limitar enormemente esto. Dices, Paoli, que los spots pueden no ser particularmente efectivos, algunos sí. Los spots negativos, ese de el peligro para México, que en unos cuantos segundos se caía una pared para atacar a AMLO, fue muy efectivo. Pero déjame decirte nada más brevísimamente que yo lo que digo es que no son efectivos para informar al votante, al ciudadano, de qué es cada partido y de qué propone cada uno. No. Para eso es que no son efectivos, para golpear, y esos son muy efectivos, sí, pueden llegar. Sí, efectivamente, si le pegas a un spot y le encuentras cómo comunicar, puede ser tremendamente eficaz. Yo veo que el tema tiene tres vertientes. Uno, la historia de donde venimos, o sea, está en la Constitución porque recuerden que la reforma electoral del 2006 o 7, pues se enfrentó ni más ni menos que al grupo de presión más poderoso de este país. Una buena parte del dinero que antes iba a las televisoras, dijeron, bueno, pues este dinero va a ser utilizado en los tiempos del Estado, que es lo que se usa para anunciar a los partidos políticos, y por tanto le tuvieron que poner esta especie de coraza, ¿no?, de blindar para evitar que el asunto fuera, digamos, revertido por una mayoría simple. Estamos hablando no de telebancadas, sino de congresos completos al servicio de las televisoras. En consecuencia, el que se subiera a la Constitución yo le encontraba cierta lógica, pero hoy ha dejado de ser funcional. La mayor parte de la comunicación política, como bien lo han dicho ustedes dos, se empobrece brutalmente. Tengo la impresión que a las dirigencias les gusta eso, porque dicen, pues es mucho mejor meter píldoras píldoras así ideológicas, simplonas, que es lo que tienen en mente. Antes que tener que explicar un programa complejo, pues dos cosas no lo tienen hecho, es decir, a ver cómo me presento yo en un programa de televisión y defiendo algo que ni siquiera he desarrollado. Yo soy de la cultura esta del latiguillo, ¿no?, de estar repitiendo frases. Yo creo que deberíamos avanzar, no se puede reformar eso, pero sí vamos a avanzar. El INE convocó un foro la semana próxima para, digamos, impulsar el que haya debates como un elemento central en la democracia mexicana. Lo que hoy tenemos es un remedo de debates. Tienes un señor que dice una cosa, el otro dice la otra, y tú no puedes decirles, oiga, lo que usted está diciendo es una barbaridad, o que ellos se interrumpan. Tal cosa no existe. Pero voy al punto. Ciudadanizar debates supondría que hoy todos los televidentes, los que nos hacen favor de ver esta noche, pudieran ver a los principales aspirantes a gobernar este país, que nos dijeran qué va a hacer, por ejemplo, en materia de seguridad
el señor fulano, sutano, perengano, qué tipo de relación debemos tener con Estados Unidos y que puedan discutir como estamos platicando nosotros y decir, a ver, lo que tú estás diciendo es un despropósito. Eso en nuestro país no lo hemos visto. Yo nunca he visto un debate en el cual con seriedad se diga, a ver, ¿cuáles son las opciones reales que tenemos frente a Trump? ¿Cómo vamos a tratar el tema de la seguridad? ¿Qué debemos hacer para combatir los cárteles del narcotráfico en este país? Eso lo tendríamos que ver en algún momento. Mucho más fácil en un spot decir, esto yo lo arreglaría así, no a la guerra, no más sangre. Bueno, pues sí, decir eso puede ser eficaz en algunos grupos, pero no mejoras la calidad de la deliberación. Sí, yo creo que tienes razón y mucha oportunidad al mencionar que toda la propaganda electoral que hacen partidos y candidatos está sobre la base del tiempo que se llama oficial. Eso es el 12.5% del total del tiempo en la radio y en la televisión, que es donde se hace la spotización. En los periódicos, pues, si hacen high-kais estaría muy bien, pero eso tomaría mucho más ingenio que el que tienen los partidos. Es mucho más fácil hacerlo con imágenes depredatorias o con imágenes en donde hay baldones y puestas en ridículo. Eso es mucho más sencillo. Pero yo creo que esto que estabas tocando, Leonardo, es el meollo de la discusión. El dinero público, como es el del tiempo oficial, debe gastarse para informar a la ciudadanía, que es la que aporta el dinero público. Le deben decir eso que tú estabas diciendo, creo que muy bien, en el sentido de que deben ser programáticos los debates. Deben decir, esto es lo que yo propongo para el país, esto es lo que yo creo que es justo, esto es muy injusto, como lo han venido haciendo los miembros de tu partido, de tu... Esto, porque es un debate, no es simplemente una conversación amigable como la que aquí frecuentemente tenemos, aunque llegamos a tener nuestras diferencias, sino que es un debate en donde se imputan responsabilidades políticas y hasta penales, si las llega a haber, si las pueden comprobar. Y esto es algo que se hace en todos los países civilizados. En varios países se hacen no 1 o 2 debates, sino 4 o 5 debates para que se vayan por temas. Vamos a debatir ahora sobre la economía, que merece un debate en sí misma, de hora y media, una cosa así. Vamos ahora a ver la parte política, la parte social, la parte educativa. Y entonces hay debates en donde la gente va tomando nota de qué propone cada uno para tomar su decisión íntima o personal de ir a votar por lo que le parece que son las mejores propuestas. Este es el propósito de la campaña pública. En los spots, como decía hace unos minutos, puede haber mucha efectividad, sobre todo si son negativos. Las campañas negativas que tienen su mejor momento, su desarrollo bastante pensado en los Estados Unidos, ahí se dio realmente una gran inteligencia para en muy poco tiempo poner un mensaje negativo y de ahí floreció a muchas partes, entre otras en México. Pero la parte positiva, que eso es lo que deberían de ser las campañas, resaltar las posibilidades presentes y futuras, la parte positiva, no se puede en los spots, pero sí se puede en los debates, pero no en los debates como se dan en México, esos debates acartonados. Se necesitan unos debates a la europea, en donde no haya posibilidades de misericordia, que al otro se le diga sus verdades y que responda donde se vea cuál es la capacidad del auténtico político, de no estar dándole vueltas a un esquema ya escrito, sino la posibilidad de lanzarse y con dureza para que el público entienda y se ilustre. Bien, es un tema que vamos a tener que seguir tocando porque la campaña no ha empezado en términos de difusión de modelo comunicativo, ha empezado en términos burocráticos de que ya hubo la primera reunión del INE para declarar que arrancan los caballos para la sucesión. Estamos pues de vuelta en unos par de minutos y esperamos su presencia todavía con nosotros en este programa.
Y estoy asombrado, colegas, el impacto que tienen redes sociales en México el debate sobre Cataluña. Verdaderamente la gente lo ha tomado como propio, quizá porque nos resulta muy cercano, quizá porque nos interpela sobre muchas cosas. Déjenme poner sobre la mesa dos temas que ya platicamos en otra ocasión aquí en el primer plano. Si el derecho a la autodeterminación de los pueblos se debe respetar en todos los casos, y los catalanes deciden que ya no quieren formar parte de esto que se llama Reino de España o Estado español, y que si tienen o no derecho a hacerlo. Y por otro lado está un derecho que a mí me gusta mucho, que es el derecho a la integridad territorial de los estados, que está consignado pues con la misma fuerza que el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Nos lleva, por supuesto, a debates interminables. Yo creo, por ejemplo, en la integridad de los estados y sostengo que las Malvinas son argentinas. No me importa si los británicos dicen que les pregunten a los malvinenses si quieren ser británicos o argentinos. La integridad del territorio forma parte del derecho de los países, igual que sostengo que las ciudades de Ceuta y Melilla, aunque fueron fundadas españolas y preceden a la formación del Reino de Marruecos, forman parte de la integridad territorial de Marruecos. Y sostengo que Cataluña no es una colonia, no es Argelia dominada por los franceses, forma parte integrante de una monarquía compuesta. Además me gusta mucho el concepto porque Eliot, este gran historiador, lo defiende como una de las formaciones de Estado Nacional más compleja, las monarquías centrales o estas compuestas. En fin, hoy el debate está en si Madrid tiene o no derecho a aplicar el 155 de su Constitución, el gobierno de Mariano Rajoy, que ha manejado con muy poca pericia el proceso. Pero yo digo que porque tengas un mal gobierno no te da derecho a romper un país. Imagínense, el nuestro estaría roto a pedazos desde hace muchísimos años. Más siempre tengo en la mente el caso tejano, que a nosotros nos pesa mucho, como un mal gobierno llevó a la separación de un territorio que después forma parte de los Estados Unidos. No me extiendo. Hoy el tema es: Madrid dice aplico el 155 y pido que haya elecciones locales en Cataluña. A mí, se los digo abiertamente, me parece razonable. La mejor forma de votar no es improvisando un referéndum, como lo hicieron hace algunos días, sino que las Cortes catalanas sean efectivamente integradas hoy por lo que dice el soberano. Y a partir de ahí, pues no sé cómo van a abrir el debate constitucional de cómo se constituye el Estado de las Autonomías bajo esta nueva realidad. A mí me gusta mucho que tengamos ese debate y que tengamos a Paoli aquí, porque él va a estar en un brete. Sí, los estados, las naciones, durante un tiempo se conforman, sí, tienen un territorio, pero no es que Dios haya escriturado ese territorio a la nación. Por el dedo de Dios aquí en el himno se dice que por el dedo de Dios escribió nuestro destino. Bueno, pudiera ser, pero para los que somos laicos, entonces, no es el destino divino. El destino no es una orden divina. Se pueden hacer y deshacer los estados. Siempre es un proceso complicadísimo hacerlos y también deshacerlos. Pero en principio, claro que Cataluña no es una colonia. Cataluña es un país chiquito, pero es un país, tiene su propia lengua, tiene su propia historia distinta del resto de España y tienen su economía bastante compleja ya. En fin, hay razones por las cuales, razones sobre todo históricas, por las cuales se sienten distintos. Pero otros catalanes no. Otros catalanes quieren mantenerse dentro de esa unidad, que no es mala idea. Se puede mejor en un conjunto como España en la totalidad que una Cataluña pequeñita, pero esa es mi opinión. Sin embargo, sí pongo aquí esa posibilidad. No hay nada escrito de antemano. Los estados se hacen y se deshacen a lo largo de la historia. Efectivamente, Lorenzo, estoy en un brete. No dije por qué. Bueno, pero yo lo voy a explicar ahora un yucateco. Poquito. Por yucateco estoy en un brete, pero también por analista político, desde el punto de vista constitucional sobre todo, de diversas circunstancias nacionales, la nuestra o la que ahora estamos viviendo en Cataluña. Y estoy en un brete porque yo pienso que es un derecho de los pueblos el decidir cuál es su organización política. Habría que definir quiénes son los pueblos. Pero no me cabe duda
que la ciudadanía, es decir, aquellos que tienen capacidad de decisión, de voto en el caso de las democracias, son los que tienen que decidir si forman parte de un país o otro. Por lo cual me hubiera gustado mucho que se hiciera un referéndum por lo menos tolerado, si no es que abiertamente pactado, acordado, para que si la mayoría de los pobladores, tal vez con una mayoría calificada, como se usa en muchos de los referenda que se hacen, ¿verdad? Pudiera decir el 60% de los que acudan a votar, que eran, no sé, alrededor de 5 millones los que estaban en el padrón, un poco más de 5 millones, 6 millones. De 8 millones de catalanes hay 6 que tenían derecho de votar aparentemente, aproximadamente. Si todos ellos hubieran tenido la posibilidad de votar, pero no la tuvieron porque muchos decidieron no salir a votar y se calcula o se supone, este es un asunto que es una intriga, ese es lo que me tiene en un brete en este caso, pues no fueron a votar, pero dicen y se han salido a manifestar públicamente, nosotros seguimos siendo parte de España, queremos seguir siendo parte de España, etc. Si se hubiera hecho un buen referéndum o tolerado que declararon ilegal y después decir, bueno, como no tuvieron mayoría, pues ya, se acabó. Ni hay 155 ni nada. Ustedes siguen siendo parte de España porque la mayor parte de ustedes no decidió separarse. Pero ese es el asunto en términos políticos. Ninguna independencia se hace por las buenas con el sistema jurídico establecido. Cuando se rompe, como lo hizo Estados Unidos después del Tea Party, ¿verdad? Porque no pagaban impuestos porque decían no pagamos impuestos hasta que tengamos representación en el órgano que fija los impuestos, ¿no? Y por supuesto que ahí hay una rebelión legal y hay una violación de la ley, pero las independencias se hacen violando la ley del statu quo y se corren riesgos. Pero también invocando la ley. Cuando aquí en 1808 dijeron el rey español no está en España y está el francés, la nación mexicana tiene derecho a redefinir sus relaciones con la metrópoli. Y esto era una colonia. Había un Fernando VII después. Y quieren invitarlo para que venga aquí. A ver, que no respetó la Constitución, que se la cepilló, los novohispanos no tenían representación, no podían tomar decisiones en la alta administración. Nada de esto ocurre con Cataluña. Es una democracia consolidada la española. Felipe VI, a menos que me digan lo contrario, no ha disuelto la Constitución y forma parte de una Europa que reconoce los derechos de los ciudadanos. Por tanto, yo me remito a los derechos de los ciudadanos. Los derechos de los ciudadanos aquí y en China, y por supuesto en Cataluña, están reglamentados. Yo no puedo, invocando mi condición de ciudadano, decir, quiero que convoquen un referéndum. Pero la mayoría sí. Pero vamos a derogar el ISR, porque yo ya me cansé de estar pagando impuestos sobre la renta. Van a decir, oiga, hay elementos dogmáticos en la construcción de un Estado, o incluso la mayoría puede decir, estamos a favor de la esclavitud, ¿por qué no? Decir, oiga, hay ciertas cosas que se votan y hay ciertas cosas que no se votan. Lo que tú no puedes es a la Maduro un día decir, pues yo quiero que haya un referéndum para determinar quiénes van efectivamente a decidir si Cataluña se va o no. Los que hablan catalán, los que se apellidan Fuster, los que se apellidan Pi, o sea, tú no puedes determinar de entrada en un país, los Pujol, es decir, usted se apellida González, luego entonces usted no vota. Entonces dirá, oiga, si somos un conglomerado que comparte un destino, el referéndum cuando menos debería ser nacional, digo yo. Porque no toda España se quiere liberar. Bueno, pero entonces, ¿quién es Cataluña? Los que viven en Cataluña, los que están ciudadanos catalanes, como residentes del territorio que se conoce como Cataluña. Pero a ver, pongo el ejemplo, si aquí un sector del poniente de la Ciudad de México decidiera que ya no queremos este gobierno, es decir, los que nosotros vivimos en el poniente queremos romper el orden establecido porque se nos ocurrió que es una buena idea. No. Lo podríamos hacer, nos dirían, oiga, hay un orden y un procedimiento. No sería viable, pero Cataluña sí es viable, tiene mar, tiene salida y tiene economía. Pero te hago una pregunta endiablada, ¿por qué no proclaman la independencia de la Cataluña francesa? No, ¿por qué el pleito es con Madrid y no con París? No, pero no se pueden hacer ejemplos que tocan una decisión individual, Leonardo, como acabas de decir, yo me opongo al IVA. No, es este conjunto que es la mayoría de este pueblo, pueblo que está definido. Por eso, ese es lo que me tiene en un brete, que no lo sabemos, porque no se hizo un buen referéndum. Si el 155 se aplica y se forman cortes catalanas
y tienes una mayoría consonante con la independencia, entras a otra etapa. Actualmente esto de que la mayoría de los catalanes están a favor de la independencia es cuando menos discutido. Pero No eso sabemos. es tapar el pozo cuando ya se ahogó el niño. Ciertamente. Hubiera sido bueno hacer eso antes de que el Absolutamente. problema... No puedo estar más de acuerdo contigo. Bueno, pues eso es a lo que yo me refiero. Mi brete consiste en que no hubo una manera de dejar expresar claramente la mayoría de a la mayoría de los ciudadanos catalanes, y se hizo prohibiendo, vetando, incluso cometiendo actos de violencia con quienes iban a expresarse. Cuando debieron haberlo dejado, de todas maneras, si iban a declararlo inválido, ilegal, pues ¿por qué no lo permitieron? A ver, si tú Tenían me que pones en golpear a ese punto, yo 800. también creo que Rajoy es sumamente torpe, es un pésimo gobierno y hay mucha corrupción. Pero eso no te da para romper todo el orden constitucional e institucional de un país. Yo lo creo. Si me preguntas, yo opino lo mismo que tú, pero no convalido el que a partir de ahí rompas una convivencia de tantos años. Cataluña está en medio de esta mesa. Pero está muy bien. Nos vamos, lo invitamos a que vea el primer plano la semana próxima. Es que lo que